estos tipos de cuerpos que son las paredes delgadas. Se puede definir como un sólido, acá dice, acá puse, en el que una de las dimensiones, el espesor, o sea, vendría a ser el espesor de este cuerpo, es mucho más pequeña que las otras. ¿Cuál es el límite de eso? Y se podría aproximar a que la mayor longitud sobre ese espesor debe ser mayor o igual a 10. Eso a modo de teoría nomás. O sea, no creo que no se utiliza en ningún tipo de ejercicio práctico, ¿verdad? Acá nosotros vamos a estar trabajando con la superficie media de nuestra, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Donde sí o sí vamos a tener una superficie externa y otra un poquito más pequeña, en donde ahí ya vamos a estar formando este espesor acá que vamos a estar analizando. La superficie media, es decir, los puntos medios de cada una de las superficies equidistantes, ¿verdad? Siempre vamos a trabajar con la superficie media. Eso también a modo de teoría, superficie media. Bueno, la principal ecuación, así la más utilizada, va a ser la ecuación de Laplace, donde vamos a tener la tensión meridional sobre radio meridional más o menos la tensión transversal sobre su radio. Vamos a igualar sobre una sumatoria de presiones dividido el espesor de nuestro cuerpo. Esta sumatoria de presiones pueden ser tanto internas como externas y más o menos el peso del cuerpo. ¿Y por qué es ese más o menos? Tenemos así, vamos a usar de ejemplo, qué sé yo, vamos a imaginar que es un cántaro, ¿verdad? Y nosotros nos vamos al río y vamos a llenar de agua, ¿verdad? Entonces, H2O. Entonces, teniendo nuestro cántaro que evidentemente tiene un espesor, así, al todo su alrededor, acá nosotros podemos analizar distintos puntos de este cántaro, ¿verdad? Esta presión, evidentemente, como podrán recordar de física, varía linealmente con respecto a la altura, con respecto a la profundidad de nuestro líquido. Entonces, supongamos que analizamos este punto A de acá. Para punto A, siempre vamos a estar trabajando con puntos, ¿verdad? Eso también, para que vayan recordando. Supongamos que este es nuestro punto. Está sometido a una presión interna que vendría a ser el agua. Y por fuera vamos a tener una presión del aire, ¿verdad? Pero esa presión no vamos a considerar porque para la fórmula de Laplace son presiones manométricas. Era con O con, bueno, no sé. Métricas. Entonces, en este caso no vamos a tener una presión externa, pero si consideramos el peso específico del cuerpo, de qué sé yo, creo que se hace de arcilla, acá vamos a tener influenciado también ese peso que tiene nuestro material, ¿verdad? Entonces, haciendo esa sumatoria de presiones, vamos a tener que en el eje acá de la presión siempre va a estar respecto al eje de la presión interna. O sea, siempre va a ser positivo hacia donde está apuntando nuestra presión interna, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a sumarle ese peso que va a ser igual a el peso específico de nuestro cuerpo por el espesor. Pero vamos a ponerle Q nomás acá. Más Q por en este caso, el coseno de alfa. Ustedes ya saben, puede ser coseno o seno dependiendo del ángulo.
En este caso para la suma. ¿Y cuándo es que se va a restar? Ustedes se preguntarán. Cuando ya estemos analizando del otro sentido, es decir, acá un punto B, donde vamos a tener para punto B, vamos a colocar así nuestro puntito, donde vamos a tener también una presión interna, siempre perpendicular a la superficie, ¿se acuerdan de eso? Entonces, perpendicular a la superficie, vamos a tener también influenciado el peso, que es gravitacional, por lo tanto siempre es así para abajo. Y ahí vamos a hacer nuevamente una sumatoria de presiones. También el eje positivo va a ser hacia donde apunta nuestra presión interna. Entonces, presión interna, y en este caso, acá ya vamos a restar ese peso de nuestro cuerpo. Por eso varía respecto a qué punto estemos analizando este peso del cuerpo. Y la presión externa siempre va a ser contraria, ¿verdad? Porque va a estar por fuera de nuestro, supongamos que había, ¿verdad? Una presión externa acá. Qué sé yo, este cántaro está hundido en, no sé, en la tierra otra vez, ¿verdad? Entonces, esto ya va a pasar a ser, ya siempre va a ser restando porque va a estar del sentido contrario. Para poder, eso para esta parte. Y para poder entender mejor la otra parte del término de la ecuación de Laplace, yo quiero más bien explicarle el tema de los signos y lo que es con los ejercicios ya prácticos. Porque si les dicto la teoría de lo que estaba en el berrocal, que es el radio meridional de la superficie media, no sé, es muy, no sé, no se entiende tanto. Entonces, otra cosa que les quería recordar. Acá vamos a tener una ecuación, en donde generalmente las incógnitas son tanto la tensión meridional como la tensión transversal. Y ahí vamos a tener, como tenemos solamente una ecuación, vamos a tener una relación entre ellos, ¿verdad? Y nos faltaría otra ecuación, o sea, una segunda ecuación, voy a poner acá por ahí, una segunda ecuación para poder resolver nuestro sistema. Entonces es como que nos falta otra relación entre las tensiones o entre la presión interna y una de ellas para poder hallar esas incógnitas. Entonces, lo que se hace, la segunda ecuación, es una sumatoria de fuerzas internas, o sea, puede ser tanto en Y como en X, ¿verdad? Y vamos a hacer el equilibrio de ese sector, o sea, vamos a cortar, en este caso, nuestro ejemplo del cántaro, vamos a cortar, vamos a tener así, puede ser tanto para arriba como para abajo nuestro corte, y vamos a tener así, horrible mi dibujo, so sorry, donde acá vamos a tener la tensión meridional, que después les voy a explicar por qué esa es la meridional, y vamos a tener la presión interna por el área de nuestro cántaro, y esta es la tensión por el área meridional, ¿verdad? En donde la sumatoria de fuerzas en I, en este caso, debe ser igual a 0. Y ahí ya vamos a poder resolver nuestro problema porque vamos a tener la tensión meridional en función a la presión que vamos a poder hallar dependiendo de qué punto estemos tomando. Y eso vamos a meter en nuestra ecuación de Laplace y ya vamos a poder resolver nuestros ejercicios. Entonces, primera ecuación, Laplace, siempre, siempre, siempre. Y la segunda, vamos a usar la sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas podría llegar a variar dependiendo del, o sea, va a variar de repente con los puntos de análisis. En este caso va a variar porque la presión es variable, ¿verdad? Pero si tenemos una presión constante o alguna que otra cosa, podría llegar a ser, no podría llegar a no importar. Bueno, ya pasando a la parte práctica de nuestro ejercicio, vamos a analizar
los términos de nuestra ecuación de Laplace y qué es lo que es meridional, qué es lo que es transversal. En donde en el primer caso vamos a tener un depósito cilíndrico de radio R sometido a una presión interna uniforme. Entonces tenemos una presión interna constante, que es lo que dije hace rato, que no importa el punto de análisis que tengamos porque siempre vamos a tener la misma presión, ¿verdad? En donde, ¿qué es? ¿Cómo podemos entender mejor nuestro término de la ecuación, nuestros términos? Vamos a tener, ahí voy a poner en otro color, porque lo que es así, bueno, vamos a tener una recta, en donde a esta recta la vamos a llamar, o sea, a esta curva, que en este caso es una recta, la vamos a llamar meridiano. A este meridiano lo vamos a hacer rotar respecto a un eje de revolución. Y al hacer rotar y dibujar esa trayectoria, vamos a rotarle 360 grados y vamos a tener de trayectoria esta circunferencia. Nosotros ahí vamos a presenciar el nacimiento de nuestro cilindro, en donde al meridiano, en el meridiano va a estar contenido todas las tensiones meridionales, es decir, vamos a tener una curva, vamos a hacerle rotar, y a este meridiano, siempre en todos estos puntos donde cortemos transversalmente, vamos a tener esa tensión meridional, ¿verdad? Entonces, a una curva que le vamos a hacer rotar, ahí en esa curva va a estar contenida nuestra tensión meridional. Y de manera perpendicular a ella, es decir, en este caso del cilindro vamos a tener una circunferencia. De manera perpendicular a ella vamos a tener así la tensión transversal. Bueno, eso para explicar lo de las tensiones. Siempre van a ser perpendiculares entre ellas, como pueden ver acá en este dibujito. Acá está la meridional y perpendicularmente está la transversal. Bueno, acá, ahora para explicar el tema de los radios, en nuestro cilindro, el radio meridional es infinito. ¿Por qué? Porque el radio meridional vendría a ser el radio de nuestra curva meridiana, que en este caso es una recta. Y al ser una recta no tiene radio, por lo tanto infinito. Y el radio transversal va a ser, en este caso, el radio de la circunferencia. ¿Por qué? Desde el punto del meridiano trazamos una perpendicular al eje de revolución y ese, por definición, vendría a ser nuestro radio transversal. Y en todos los puntos va a ser lo mismo, porque donde analicemos acá, acá vamos a analizar este punto de acá, vamos a trazar una perpendicular a nuestro eje de revolución y va a seguir siendo el radio del cilindro. Va a ser constante, en este caso, constante. Y el infinito, bueno, también siempre es infinito. Entonces, para nuestra ecuación de Laplace, en donde el sigma meridional sobre el radio meridional, aquí, más la suma, bueno, esta es la forma. Acá, este término, infinito. Un número sobre infinito, vamos a tachar y vamos a poner 0. La presión interna va a ser la presión constante, la sumatoria de presiones, perdón, va a ser solamente esa presión interna constante. No vamos a tener en cuenta el peso de nuestro cuerpo y tampoco la presión del aire, como dije hace rato. Entonces va a ser nada más esto. Y ahí vamos a poder despejar directamente presión interna por el radio, o sea, el radio transversal va a ser igual al radio de cilindro, dividido su espesor.
Y ahí directamente vamos a poder encontrar el radio transversal de nuestro cilindro. ¿Y ahora qué? Ya no vamos a poder usar, o sea, no vamos a poder hallar mediante la ecuación de Laplace una tensión meridional para nuestro cilindro. Y vamos a usar la siguiente fórmula que les dije hace rato, que vendría a ser hacer un corte a nuestra figura. Vamos a mirar de este sentido, en donde para DCL vamos a tener nuestra, perdón por mi dibujo que no sé si va a ser el mejor, vamos a tener así. Acá supongan que estamos así, trabajando con un espesor, ¿verdad? Nuestra tensión meridional, como les dije, va a estar en la dirección del meridiano, es decir, van a estar en todos estos puntos alrededor, de esta manera, donde la tensión meridional va a actuar en un área meridional para convertir a fuerza, ¿verdad? Tensión por área, fuerza. Y también se va a presentar la presión interna, donde, ¿se acuerdan? Que siempre también actuaba en un área. Y el área que nos interesa ahora es el área transversal perpendicular, ¿verdad? Todo esto. Esta va a ser nuestra presión interna por un área interna. Haciendo esa sumatoria, vamos a hacer una sumatoria en I, donde la tensión meridional por el área meridional, vamos a estar igualando la presión interna, en donde, ¿qué va a ser nuestra área meridional? Vamos a tener así, uy, se me fue mi circunferencia, ahí, donde acá va a tener un espesor, como dije hace rato, ignoren mi pulso horrible, en donde esta va a ser nuestra área de análisis para la tensión meridional. Entonces, esa área meridional va a ser igual al perímetro de esta circunferencia por el espesor, que imagínense que acá está siendo constante, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a meter acá en nuestra fórmula por 2pi por radio por el espesor. Vamos a igualar a esa presión interna, que es dato, por el área de, en este caso, mirando así transversalmente, la presión interna actúa durante toda esta área de acá, ¿verdad? Entonces va a ser directamente el área de nuestra circunferencia. Acá se va pi, se va un radio y podemos despejar nuestra tensión meridional de presión interna por un radio sobre 2 veces el espesor. Bueno, ahí ya podemos tener todas las presiones de nuestro cilindro. Y acá pueden ver, así literalmente, tipo nuestra fórmula, no metimos ningún solo dato numérico. Pueden ver que se parece bastante. Solamente que acá tenemos un 2, en donde, ¿qué significa esto? ¿Cuál de estos es mayor? Obviamente la transversal. Y eso físicamente, o sea, quiero que ya medio se imaginen, nosotros teniendo un cilindro, vamos a aplicarle esa presión interna constante. ¿Y en qué eje va a tender a crecer más? ¿En el eje transversal o en el eje meridional? En el transversal, ¿verdad? Nosotros lo que más nos vamos a imaginar es que va a crecer de manera circunferencial y que crecer así longitudinalmente. Eso para que se imaginen nomás. Porque suele pedir también, más bien, estos ejercicios son teóricos, ¿verdad? En donde en el examen ustedes tienen que ir analizando esas cosas y decir cuál es mayor y por qué, etc, etc. Bueno, ¿se entendió eso? ¿Tienen alguna pregunta con alguno de estos?
de estos puntos, siempre vamos a tener una ecuación de Laplace y vamos a hacer un DCL del corte de nuestro cuerpo a analizar, ¿verdad? Bueno, para el siguiente, estos ejercicios son bastante fáciles, la verdad. Si me entienden en esto, en los siguientes también ya van a saber hacer. Todos estos son más bien para entender el concepto de la fórmula y saber aplicar los distintos ejercicios que van a estar a continuación. Son de aplicación de conceptos. Ok. Para un Profe, depósito esférico, también profe, sometida a una... Hola. También ahí sometida... preguntaron Sí. en el chat. Ay, sorry. Saben lo que yo no puedo ver. Ustedes ven todo lo que yo veo. Puedo repetir porque es mayor la transversal. Bueno, voy a repetir. Aquí, ¿dónde está mi dibujito? Acá, vos comparando la tensión transversal con la meridional, vas a ver que obviamente este tiene un 2 acá abajo que va a hacer que este, esta presión interna por radio, que son las mismas, el mismo término, entonces evidentemente esta transversal es mayor matemáticamente, ¿verdad? Haciendo una comparación así. Ahí, ¿verdad? Esta es mayor. Entonces, físicamente, lo que va a pasar con nuestro cilindro, horrible que acabo de dibujar, va a ser que va a crecer más en el eje transversal. Es decir, nuestra tensión es mayor, por ende, nuestra deformación, porque como recuerdan de la ecuación de ley de Hooke, ustedes recordarán esto, ¿verdad? Ustedes siempre tienen que relacionar esa tensión con una deformación. Siempre, siempre, siempre. Entonces, eso es lo que va a pasar físicamente. Este no va a crecer tan en la dirección longitudinal, va a crecer más en la región circunferencial de nuestro cilindro. Es decir, esto es lo que va a pasar. Por lo tanto, va a tender a fallar primero en la tensión transversal. Es por eso que les voy a presentar así uno acá tengo abierto. Es por eso que acá generalmente, vamos a ver, yo vi, acá. Es por eso que vamos a reforzar nuestro cilindro, generalmente está reforzado en esas áreas, así, tipo vamos a cubrir con algo. Eso más bien tipo aplicación práctica ya le estoy hablando en la vida real, digamos. Siempre vamos a estar reforzando en esa área, en, ese, en esa tensión transversal, porque va a estar sometida a un mayor esfuerzo, como podrán ver. Este es mayor que este. Espero que se haya entendido. No sé si les compliqué más o no. Ok, ok, y eso. Eso para que vean que en los ejercicios, en los próximos, vamos a tener un refuerzo ahí. Vamos a hacer luego ese ejercicio que les acabo de mostrar. Ok, este depósito esférico, vamos a seguir el mismo procedimiento que tuvimos hace rato. Vamos a tener un eje de revolución. Sin embargo, ahora a nuestra circunferencia vamos a hacerla rotar. No quiero dibujar porque va a ser un quilombo. A mí imagínense nomás. Tenemos esta CIA y vamos a rotar también 360, porque es lo que quiero decir 180. 360. Y vamos a tener nuestra esfera. La particularidad de una esfera es que es simétrica en todos los puntos que estamos analizando. Es decir, esto puedo usar. No va a ser tranquilo. Vamos a tener una circunferencia, ¿verdad? Acá, vamos a suponer que nuestra circunferencia que rotó fue esta.
Por lo tanto, analizando este puntito de acá, este va a ser, en este eje se va a encontrar la tensión meridional. Y por definición saben que son perpendiculares. Acá, acá vamos a tener nuestra tensión transversal. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos esta circunferencia que va a girar y va a formar también una esfera? Y analizamos este punto de acá. En ese caso, esta tensión, esta va a ser la tensión meridional y perpendicularmente vamos a tener esa tensión transversal. Y como pueden ver acá, podemos seguir analizando distintas circunferencias en cada uno de los puntos y van a ver que se confunde esta tensión meridional con esta transversal. No, nunca vamos a poder diferenciar, cuál lo que es, así, por así decirlo, la única tensión meridional y la única tensión transversal, porque es simétrico, es decir, por simetría, la tensión meridional pasa a ser igual a la tensión transversal. Porque en todas las sillas vamos a tener distintos puntos de análisis donde se va a confundir esa meridional con la transversal y va a ser la misma nomás luego, ¿verdad? Entonces, esa es una particularidad de la esfera, donde la meridional va a ser igual a la transversal. Por ende, también sus respectivos radios van a ser iguales. Va a ser igual al radio de esa esfera, ¿verdad? Radio de la esfera. Entonces, aplicando eso a nuestra ecuación de Laplace, donde vamos a tener esto, siempre vamos a utilizar esta fórmula. Para mí que copio y pego nomás ya, ¿verdad? Pero bueno, estos términos van a ser iguales, estos dos términos de acá, este y este. Entonces va a ser 2 veces una tensión sobre ese radio de la esfera va a ser igual a la presión interna, que lo mismo vamos a tener constante, sobre el espesor. Y esto no puede ser más sencillo. Vamos a tener ya resuelto nuestro problema. Ay, voy a poner acá la constante porque me molesta que esté después. Entonces, despejando, vamos a poder ver que en este caso, en el único caso que vamos a tener que son iguales, va a ser igual a la presión interna por el radio dividido 2 veces el espesor. Esto es tanto la meridional como la transversal. No vamos a necesitar hacer ningún tipo de corte para poder hallar el otro, porque evidentemente son iguales. Y eso es todo. Es más fácil si se presenta esto. Es muy fácil, muy sencillo. Solamente que tienen que tener en cuenta que son iguales, ¿verdad? Eso para los ejercicios es muy importante, porque si no se recuerdan de eso les va a faltar una ecuación para resolver. Pero seguro que querían que muestre que es justamente igual, para que tengan en cuenta, ¿verdad? Para los siguientes ejercicios. Y por último, vamos a tener este depósito cónico que vamos a tener así. Esto ya se va a complicar un poquitito. ¿Por qué? Quiero que alguien me diga por qué. ¿Por qué se va a complicar? ¿Qué tiene distinto esto, aparte de la figura, verdad? A todos estos otros problemas de presión interna uniforme, ¿verdad? Acá nosotros, esta presión ya va a variar con respecto a la altura, a nuestra altura del cono. Entonces, sí ya va a importar el análisis, el corte que nosotros le estemos sometiendo, ya va a importar en qué punto estemos tomando. ¿Por qué? Nuestra presión interna varía
con respecto a I. Y también el radio transversal varía con respecto a I. ¿Por qué eso? Nuevamente, vamos a tener nuestro eje de revolución. Ahora, nuestra recta que vamos a hacer rotar va a ser una recta de esta manera, inclinada, un ángulo alfa. A esta la vamos a hacer rotar así, 360 grados nuevamente. Y dependiendo del punto de nuestro análisis, va a variar ese radio transversal. ¿Por qué? Supongamos que analizamos este punto A. Vamos a hacer una perpendicular al eje de revolución y este va a ser un radio transversal en A. Este punto, sin embargo, ay, Dios mío, ahí, perpendicular por el punto B al eje va a ser este nuestro radio transversal B. Y así sucesivamente, es decir, varía con respecto a I también, ¿verdad? Con respecto a la profundidad que estemos tomando en nuestro cono. Qué feo. Bueno, entonces, ahí nos pide específicamente en este punto, vamos a asumir que nos pide acá en este punto A, B, o sea, en este corte quiero decir, A, B. Entonces, como les dije hace rato, siempre vamos a usar la ecuación de Laplace, que ya voy a ser inteligente y voy a cortar y pegar más de acá para no perder tiempo, en donde evidentemente va a variar ya nuestra presión y también este radio transversal, como acabo de explicar. Entonces, haciendo ese corte que les dije que íbamos a hacer, vamos a tener así, donde la presión en este punto, en estos puntos, vamos a llamarle A, ¿verdad? La presión en A va a ser igual al peso específico del líquido por la altura, acá, HA. ¿Y qué es HA? Que está acá. O sea, en realidad este es HA. Esta HA va a ser igual a esta mal acá. Esta HA, ay, todo mal, todo mal. No, es igual, es por. Es el peso específico de nuestro líquido por la diferencia entre la altura total del cono menos esa variación y que estamos tomando desde el punto de intersección acá de nuestras rectas hasta el corte que le estamos haciendo a nuestro cono. Entonces, ahí ya tenemos esa presión, ya tenemos una fórmula en donde pudimos relacionar esa altura que varía punto a punto, ¿verdad? Para la tensión transversal ya se complica la cosa. ¿Por qué? Porque si miramos nuestro cuerpo así, así, de esta manera, bien, bien perpendicular. Acá está nuestro punto A. Este es nuestro eje de revolución. Si dibujamos esta perpendicular, vamos a hacer en otro color para que se entienda mejor. Dibujamos nuestra perpendicular que dibujamos hace rato, acá esta, en donde por definición este es el radio transversal. Este punto, esta recta de acá a acá, vamos a llamarle un radio R', que vendría a ser, si le miramos así, eso es un ojo wow. Si le miramos así, vamos a tener una circunferencia en donde eso va a ser nuestra R'.
en ese corte que hacemos ahí. Después, tenemos de dato también este ángulo que se va a formar. Acá vamos a tener también otro triangulito. A este vamos a llamarle O, A y ahí. Bueno, acá vamos a trazar una paralela donde este también es R', para que me entiendan mejor. Esta va a ser alfa también, donde la tangente, o sea, esto es I. Eso va a ser I. La tangente de nuestro ángulo acá en este triángulo va a ser igual a R' sobre I. Entonces, R' va a ser igual a I por tangente de alfa. Y analizando este triángulo de acá, ya que este es perpendicular a este y este es perpendicular a este, acá también va a ser alfa. En donde el seno de ese alfa, no es seno, coseno. Yo siempre me confundo con eso. El coseno de alfa va a ser igual a esa misma R' que encontramos hace rato sobre, acá, sobre la hipotenusa que vendría a ser ya nuestro radio transversal que estamos buscando. Entonces, despejando de ahí, tenemos que R transversal va a ser igual a I tangente de alfa sobre el coseno de alfa. ¿Entendieron todos eso que acabo de hacer? Voy a ver acá si me entendieron. ¿Me entendieron? Es geometría más. No es muy complicado. O sea, sí la primera vez, ¿verdad? Vamos a cortar acá y vamos a analizar cada uno de estos puntos. Y ahí, ¿sí? Ah, súper. Y ahí vamos a tener esta fórmula del radio transversal, donde también tenemos que varía con respecto a la altura esta que estamos analizando. Y ahí ya está. Ya pudimos encontrar todos los términos que variaban con respecto a esa altura, en donde, metiendo nuevamente en la ecuación de Laplace, acá, la que teníamos hace rato, transversal, la sumatoria de presiones sobre E, hasta que escribí otra. Bueno, esto va a ser igual a 0 porque nuestro meridiano sigue siendo una recta, solamente que está inclinada ahora. Pero no importa que esté inclinada, sigue siendo 0. Entonces, despejando el radio, la tensión transversal, vamos a tener la presión, acá ya hallamos que era de peso específico menos la diferencia entre las alturas, por el radio, esto va a pasar multiplicando allá, por ese radio transversal que acabamos de hallar también, que va a ser I por tangente de alfa sobre el coseno de alfa por el espesor de nuestro cuerpo. Ahí vamos a poder despejar nuestra tensión transversal, una fórmula general en este caso, que evidentemente todos estos términos son constantes menos esta altura I, que va a ir variando respecto al punto que vamos a estar analizando. Y algo que siempre preguntan, es más, salió en mi final luego, ¿cuál es la mayor tensión transversal? ¿Cuál sería? Acá teniendo nuestro puntito. En nuestro análisis. Así, a simple vista, ¿ustedes me podrían decir cuál sería una tensión, la mayor tensión a la que va a estar sometido nuestro cuerpo? Vamos a borrar todo esto. Ya hice. Alguien puede así, a simple vista, decirme, este es el punto. En el punto más bajo puede ser todo. El O, acá, O0.
Por eso me decís. Y déjame decirte que no va a ser ese. ¿Por qué? Porque no es una... Acá si nosotros despejamos, analizamos mejor. Eso es un clásico error, créeme. Yo hice en mis finales. Pero no. Acá, despejando esto acá, tenemos tangente sobre coseno por una vez i menos acá una constante que ya no quiero volver a escribir y tenemos un i cuadrado acá. Distribuyendo eso en este término de acá. Vamos a tener un i cuadrado. ¿Y qué pasa cuando tenemos esto? Ya no varía linealmente nuestra presión. O sea, nuestra ecuación. Si fuese solamente lineal, sí va a ser en el punto que me estás diciendo acá. Este punto cero acá. Porque nuestra va a ir variando así, en este sentido, en donde acá va a estar nuestra mayor tensión. Pero tenemos, nuestra ecuación realmente es una ecuación ya de segundo grado, en donde vamos a tener una parábola, ¿verdad? Bueno, no sé cómo dibujar. Ahí más o menos. Entonces, para encontrar ese punto de mayor tensión transversal, en realidad lo que tenemos que hacer es derivar en función a ese punto y e igualar a cero. Famoso de cálculo 3. Derivar igualar a cero y vamos a tener el punto donde está sometido a esa mayor tensión. Entonces, para que aprendan y metan en su memoria, no asuman que es este punto último acá, donde ustedes dicen, ah, no, acá está, esta va a ser en la mayor altura, va a estar sometida a mayor presión, esa es la mayor. Bueno, lamento decirles que no. Es derivando e igualando a cero. Ahí vamos a tener un punto en función a h, que no me acuerdo exactamente cuál era la constante acá. Creo que era h sobre 2. Bueno, no me acuerdo. En realidad que no me acuerdo cuál era. Pero tienen que derivar, igualar a cero, van a tener un punto acá. Y eso van a meter nuevamente en nuestra fórmula. Y esa es la mayor tensión transversal a la que está sometida ese cono. Bueno, eso para tensión transversal. Solamente para eso. Después te vería también la meridional. En donde, evidentemente, como les expliqué hace rato, siempre vamos a usar esa sumatoria de fuerzas. Ya vamos a tener nuestro triangulito nuevamente acá. Por definición, que les dije hace rato, siempre va a estar contenido en el meridiano. Esta va a ser nuestra tensión meridional. En donde, nuevamente, yo pongo acá mi ojito. Siempre quiero que tengan en cuenta que no es así, son dos tensiones meridionales locas más. Todo este punto alrededor de esta circunferencia, en todos estos puntos, está esta tensión meridional acá. Es decir, vamos a hacer medio en 3D así y va a estar así. No, es nomás muy lindo mi dibujo, ¿verdad? Pero bueno. Alrededor de toda esta circunferencia se encuentra esto. Yo nomás estoy dibujando así para que, no sé, sea más lindo. Porque así es más feo. Bueno, entonces, para que tengan en cuenta eso, esa va a ser nuestra tensión meridional en nuestra mente. Ya sabemos que es alrededor de esa circunferencia. Bueno, y aquí vamos a igualar esto a la presión interna del líquido, ¿no? En donde voy a tener que dibujar en 3D para que se entienda. Ahí. Y ahí. Bueno, supongan que esto, ahí vamos a hacer un punto gordo. Así. Esta es nuestra presión interna, que evidentemente también actúa perpendicular a toda esta sección transversal. Presión interna por área interna. Pero acá adentro hay todavía agua. O sea, no sabemos qué es, ¿verdad? Pero vamos a decir que es agua.
Entonces también tenemos un peso del agua que tenemos que tener en cuenta en nuestro análisis de sumatorias. Entonces, acá vamos a escribir sumatoria de fuerzas en I igual a 0, donde la tensión meridional, voy a hacer así término por término. Para la tensión meridional, acá este era nuestro eje, acá está alfa que era dato, va a ser igual a la fuerza meridional es igual a la tensión meridional por el área meridional. ¿En dónde? Perdón. Bueno, ese después no vamos a hacer. Esto es la fuerza meridional. La tensión meridional vamos a dejar así. El área meridional va a seguir siendo 2pi por este radio de acá, que anteriormente lo habíamos definido como, acá vamos a hacer otro color, este de acá, el radio R', recuerdan que acá tuvimos este. Ese va a ser el mismo corte. Entonces, 2pi por ese radio R' por el espesor, donde esta fuerza meridional vamos a reemplazar con los datitos, que va a ser I tangente de alfa por E. Y tangente era así. Bueno, esa fuerza, esta tensión por el área es igual a la fuerza. Nosotros queremos proyectar en I, entonces va a ser por, ya proyectado por coseno de alfa. Bueno, eso para la meridional, ya está. Ahora, presión interna por área interna, donde ese término de ahí vamos a poner que es la presión interna por área interna va a ser igual a esa presión, ¿a qué? Ese peso específico por, teníamos acá nuestra fórmula, que era peso específico, H menos I, y esa área interna va a ser pi por radio prima al cuadrado, donde tenemos que reemplazar nuevamente que es I cuadrado tangente cuadrado de alfa. Ok, eso para, voy a poner así, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa este y este término. Ahí ya está despejado con los datos que nos dio. Y ahora el peso del agua, que también tenemos que considerar, va a ser igual al peso específico del líquido por el volumen de agua que estamos analizando. Entonces, ¿cuál es el volumen? Va a ser 1/3 del área de base por la altura. Eso era para el cono, recuerden. Eso también. 1/3 del área de base, que se va a repetir nuevamente acá, que va a ser pi por, voy a poner nomás ya con el cambio. Ustedes ya saben en su interior qué es esto. Pi por radio al cuadrado por altura, que va a ser nuevamente I. Entonces va a ser 1/3 pi I al cubo tangente cuadrado de alfa. Y ahí nuevamente este es el que nos interesa. Entonces, ya tenemos todas nuestras fórmulas. Acá vamos a hacer acá al ladito. Vamos a tener la sumatoria de fuerzas igual a 0, va a ser un quilombo, pero vamos a hacer sigma meridional 2pi y tangente de alfa por E por coseno de alfa, vamos a igualar a gamma h menos I pi I cuadrado tangente
más gamma sobre 3 pi y cubo tangente de alfa. Bueno, ahí tenemos un quilombazo. Esta pi se va. Después, creo que se va una tangente también. Bueno, ahí ustedes tienen que despejar el sigma meridional. Eso ya les dejo de tarea. Porque creo que tengo acá. No sé cuánto tendría que quedar. No tengo. Pero ustedes podrían despejar ahí y decirme cuánto les sale. No quiero perder tiempo en álgebra. Pero bueno, eso es. Acá vamos a tener en función a y nuevamente nuestra tensión meridional. Y eso es todo para este ejercicio. Nuevamente, ¿cuál va a ser la tensión meridional mayor? No, no me hagan lo que yo hice en mi examen. Deriven igual a 0, hallen ese punto y ahí van a tener la tensión meridional, la mayor tensión meridional. ¿Se entendió esto? ¿Se entendieron todas las sumatorias, todos los términos? Sí, Se pero en entiende. este caso creo que no se tendría en cuenta nomás el peso del cono, ¿verdad? Porque no va No, el no, no, peso. no, no, no te da de dato, pero me acuerdo que en mi examen sí te da de dato, entonces se complicaba más otra vez. Creo que está luego acá, pero un poco, vamos a ver. Yo vi y me trajo así, viste, ese malos recuerdos de Vietnam. Acá, este era. Ah, no, el líquido nomás era también. Creo que era este, sí. Y eso, pueden hacer, creo que está resuelto. El gabarito lo van a